Muy buenas noches. El presidente del Congreso de la República, el doctor Luis Fernando Velasco, está metido en un lío sin nombre. El asunto es este. Yo no, el Congreso. En general. y yo tengo que dar la cara. De acuerdo. Es que en el Senado hay un escándalo por el descubrimiento de 613 millones de pesos en un carro que aparece como de propiedad del Congreso. A partir de ese hallazgo se juntaron varias circunstancias que apuntan a muchas cosas graves que pueden estar ocurriendo en el Congreso de Colombia. Uno, el carro era conducido por un profesional, asesor del congresista de la U, Alexander García. Representante, ¿no? Sí, un representante, sí. El muchacho es hijo de la directora financiera del Senado, la señora Magdalena Morera. Y el carro, identificado con placas oficiales, había sido supuestamente, ahora digo por qué supuestamente digo, rematado por el Senado. Resulta que entre los años 2012 y 2015, el Senado dio de baja de su inventario de carros 270 vehículos. Los entregó para subastarlos a una empresa que se llama Nave Limitada. Hasta el día de hoy, 69 de esos carros no figuran con papeles de traspaso en RUNT. Y precisamente uno de esos carros fue el que tenía en su poder el muchacho que llevaba los 613 millones de pesos. Todas estas circunstancias tienen al doctor Luis Fernando Velasco respondiendo ante la opinión pública sobre qué es lo que está pasando y qué es lo que se está descubriendo en el Congreso de la República, que no parece un escándalo de poca monta. A ver, doctor Luis Fernando, su explicación. Yamir, lo primero, hacer una explicación que no excusa que tengamos que dar la cara y sacar esto a flote, como es mi interés. En el Senado, el papel del presidente del Congreso se ha dividido totalmente de la parte administrativa. O sea, no solo yo, cualquier presidente del Senado en los últimos años no maneja ni contratos, ni subastas, ni nada, ni siquiera nombra. Eso lo hace la dirección administrativa. Pero el martes, cuando soy enterado de esta situación, está en medio del nombre del Congreso. Yo no puedo simplemente escudarme y decir, eso es un problema administrativo, resuélvanlo allá. No, yo inmediatamente llamo a la directora administrativa y al equipo administrativo del Congreso y le digo, bueno, vamos a poner esto en blanco y negro. Lo que usted dice es perfectamente cierto. Habían 2012, 2014, subastan varias subastas, se subastan 270 vehículos. Quien hace el martillo es la empresa que usted dice. Sí. Quien compra los carros son 2 o 3 empresas. Sí. Pero es evidente que quien hace el martillo tiene que hacer el traspaso de los documentos. ¿Qué encontramos? 69 vehículos que no se les ha traspasado los documentos. Pero hay un primer elemento que a mí me molesta mucho, y lo quiero decir con toda claridad. ¿Qué hace el hijo de la directora financiera del Senado, que participó en la subasta, que fue una persona central de esa subasta? ¿Qué hace manejando un carro? No me venga a salir ahora que es que se lo tenían prestado, porque evidentemente nosotros tenemos que ir a fondo. Y yo tengo una información que la he presentado a las autoridades. Ese carro se veía mucho en el Huila, de donde es la señora. Y alguna gente me ha llamado y yo he entregado toda esa información y se presentaba el carro como si fuese un carro de dotación. Aquí no me vengan a esconder nada ni a tratar de desviar investigaciones. Entonces, ¿yo qué encuentro? Primero, Como si fuera un carro de ella. como si fuera un carro de ella. De la funcionaria de dotación. Y era un carro que ya estaba supuestamente subastado hace 2 años. Sí. Bueno. Segundo, Yamil, la plata, pues él va a tener que explicarla. Entre otras cosas porque es que... No, pero primero, doctor Velasco, ¿se ha logrado investigar qué hacía ese carro en poder de ella?
No. Y le voy a decir cómo vamos a investigar no solo ese carro, sino otros carros. A ver, ahí. Hay 211 carros subastados que están a nombre de alguien que se les ha entregado papeles y que si son carros blindados debieron tener permiso de la superintendencia para... Supervigilancia. De supervigilancia, sí, de la supervigilancia para entregárselos obviamente a particulares. Pero hay 69 carros que no ha pasado, no han hecho esa documentación. Y entonces yo digo, me dan el foro y me traen todo el equipo que hizo la subasta. A ver, pero entonces, mire, primero, es que la versión que hoy se conoció es que la señora Magdalena Morera, la mamá del muchacho que salía con la plata y el carro supuestamente subastado, como era la que decidía qué carros de los que hacían parte del lote de vehículos del Congreso pasaban ya a buen retiro, decía, este me lo deja, este me lo deja, este me lo deja, este me lo deja. ¿Eso es así? Hay una versión, y le voy a contar qué he hecho con las versiones. Hay varias versiones. Sí. A mí, yo quiero que esto se destape. Entonces yo llamo a 3 personas. Llamo al procurador, le cuento qué está pasando. El procurador me dice, bueno, presidente, es bueno que arranquen inmediatamente una investigación disciplinaria. Eso es lo que hace control interno. Sí. Inicia la investigación disciplinaria. Sí. Y lo que me explica control es para hacer transparente la investigación, para que no vaya a haber interferencia, suspende a la señora. O sea, la señora no está en este momento laborando con el Congreso. Por lo menos es la información que yo tengo. Sí. Segundo, llamo al señor fiscal y tengo una muy larga conversación. Le digo, señor fiscal, tengo estos y estas versiones. Yo no puedo decir que tengo pruebas, tengo una serie de versiones. Una versión que es muy complicada, y a mí se la quiero contar aquí, sí, es que algunos de los funcionarios que participaron en la subasta se quedaron con unos de esos carros, y no porque los hayan subastado, no porque los hayan comprado, sino que se quedaron. Perdón, funcionarios del Senado. Así de claro. No, ya mire, esto. Entonces yo llamo. Para que la gente entienda el negocio. ¿En cuánto subastaban un carro de estos que están en general en buen estado y blindado? Sí. Son carros. Esa cifra la pedí. Pero más o menos. La pedí. Pero es un negocio, debe ser superior a 6.000 millones de pesos. No puede ser. Sí, claro, es que son 280 carros. ¿Pero cuánto costaba cada carro? ¿20 millones? ¿Para hacer 70? Mínimo 20, puede ser mucho más. Bueno, entre 20 y 40, digamos. Entre 20 y 40, mínimo. Un carro de esos vale muchísimo más. Es probable que valga. Un negociazo. Sí, entonces yo quiero saber quiénes participaron. Segundo, ¿por qué se nos está escondiendo? Ya parece que dio la cara el que hizo el martillo. Y entonces unas primeras versiones son muy complicadas, porque nos dicen que, el que hizo el martillo, no todo, o sea, el que hace el martillo, el que hace la subasta. ¿Es funcionario del Senado? No, es una empresa. Ah, ok. Una empresa. En el 2012 se define una empresa, haga usted el martillo, subaste, y esa empresa le vende a otras empresas, a unos oferentes. O tiene un tercero que es, no se sabe. Okay. Bueno, entonces hay esa información, yo no la quiero esconder. No puedo afirmar que sea cierto, pero si es una versión, ¿qué hago yo con la versión? Señor fiscal, me han contado esto. ¿Cómo se descubre eso? Muy sencillo, hagámosle trazabilidad a los carros. ¿Qué es trazabilidad? Aquí hay 69 carros y entrego el listado. Entre otras cosas, ese listado debe estar colgado ya en la página web del Senado. ¿Qué es cuál? Con placas y con todo. ¿Cuál es la página? Es www.senado.gov.co. Entonces ahí tiene que estar el listado de los 69 carros que vendió el Senado y que no se ha hecho ningún traslado de papeles. Pero a ver, vuelvo al tema delicado. Le digo, fiscal, hay una primera información que necesito que usted me ayude a indagar. Y es que algunos de esos carros terminaron en manos de funcionarios, 1 o 2 funcionarios del Senado. Miren, en el Senado hay gente que trabaja muy seria. Y por 1 o 2 no vamos a... Entonces, que digan quiénes fueron y que salgan. Entonces, yo necesito que usted, haciendo trazabilidad de la investigación, pues los técnicos del CTI saben más que yo de investigación, yo quiero saber quién los tiene. Y eso no es difícil saberlo, Yamid, porque es llamar a la persona que los subastó. A ver, aquí está el listado. Al del martillo. Al del martillo. ¿A quién se los vendió? Sí. Y el que los vendió, bueno, ¿a quién se los vendió usted o quién los tiene? Y ahí vamos a descubrir, porque esa información de que algunos
funcionarios o un par de funcionarios del Senado se quedaron con un número indeterminado de esos carros sin comprarlos, sino metiéndolos como si los hubieran dado de baja, a mí me parece criminal, Sí. así de sencillo. Pero, a ver, doctor Velasco, tengo entendido que usted, además de la gestión que hizo hoy ante el procurador y ante el fiscal, también hizo una gestión especial ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Sí, claro. ¿Por qué? Yamid, hay dos elementos que son muy complicados, independiente de la gravedad de, voy a utilizar un lenguaje muy coloquial, muy colombiano, del torcido que puede haber en ese negocio. Y es que hay 69 carros con placas del Congreso, con documentos del Congreso, circulando sin saber quién los tiene. Entonces, cuando yo comienzo a indagar y llamo a todo el mundo, o sea, asumí algo que no hace un presidente, y es, pues asumí el problema administrativo. Y ahí sí dije, no, un momentico, aquí está, es el nombre del Congreso. Y entonces me dicen, póngale atención, que en los propios pasillos del Congreso se habla de que hubo un senador, no sé si será senador o es senador, que estuvo muy interesado en el negocio. ¿En qué negocio? Pues en el negocio de la subasta de los... ¿Pero en hacer qué? Está muy interesado, le dicen a uno. Entonces, ya mire, entonces uno ¿qué dice? Pues uno comienza... ¿Está o estuvo? Estuvo, o sea, estuvo porque obviamente ese negocio ocurrió hace 2 años. Es decir, Sí. senadores que habrían podido... Senadores no, me hablan de 1, máximo 2. Senadores. Senadores. Ex senadores. Bueno, entonces... ¿Qué podrían estar buscando cuando eso? Ahí sí me pone a especular. Podrían estar buscando algún beneficio económico, pero podrían estar buscando una cosa que me preocupa más, Yamil. ¿Qué es? La cultura colombiana es un poco compleja. Entonces, cuando va un carro en una vía y lo frena alguna autoridad, si es un carro blindado, se identifica como carro del Congreso, y en algunos casos la autoridad dice siga. A mí me ha pasado. En otros casos, la autoridad dice, pare, vamos a hacer una requisa. Yo me bajo, es mi obligación. No estoy haciendo nada extraordinario, ni soy un héroe por bajarme, no, es mi obligación. Pero entonces sí me preocupa que algún carro de esos se le esté dando distintos usos. Primer uso, evidentemente, como acaba de demostrarse, en un carro de esos se estaba transportando grandes cantidades de dinero. ¿De quién es el dinero? Hay una investigación, hay que valorar la actitud del capitán del ejército, que no se dejó sobornar. Eso hay que valorarlo. Y entonces, pero usted se imagina que no solo se esté transportando dinero, sino que se pueda estar transportando droga, armas. Pero antes de esa parte, doctor Velasco, con todo respeto, Sí. ¿qué fue lo que usted le pidió a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia hoy? 2 cosas. Primero, por la relevancia de lo que le voy a contar, me parece muy importante que la sala me ayude con la fiscalía para que se agilice la investigación, para que le ponga, y ya le pusieron, o sea, ya hay respuesta del fiscal. Y segundo, no, primero, pero segundo lo de la Corte, espere, y segundo, si hay algún congresista involucrado, que la unidad de investigación de la Corte Suprema de Justicia se meta a fondo en este caso. Pero lo primero que tienen que hacer es investigar. No por eso, es lo que le estoy pidiendo. Pero si la Sala Penal. Claro. ¿Y aceptó? Claro. ¿Y van a investigar al Senado? A ver, ¿qué he pedido yo? Que es como el camino. Hay unas indagaciones preliminares rápidas que le hace la Fiscalía. Sí, señor. La Fiscalía nos va a contar si de pronto puede aparecer algún congresista, sí o no, o excongresista involucrado en eso, y lo que me dijo a mí la señora presidenta de la Corte es que iba a hablar con el presidente de la Sala Penal para pedirle, primero a la Fiscalía que haga la preliminar y que les pase un informe. Si hay algún congresista involucrado, se mete directamente en la unidad de investigaciones de la Sala Penal de la Corte. Por lo menos fue lo que yo le solicité y lo que la presidenta de la Corte me dijo que se podía hacer. Entonces, doctor Velasco, primero queda establecido que el muchacho que fue encontrado con el carro y con el dinero, aparentemente no estaba muy comprometido con el caso, sino era la mamá, es decir, la exfuncionaria, o todavía es funcionaria, fue suspendida, ella sí, no está pero, trabajando. Sí, es funcionaria todavía y hasta que salga la Senado. investigación, que es en un mes, y tomaremos una decisión de fondo. Pero digo yo, la versión que existe es que es ella la que hacía... Perdón, Yami, ella se le está haciendo una investigación porque ella estuvo en el proceso de subasta del carro, Sí. y entonces mi pregunta es, ¿y qué hace ella
¿O qué hace su familia manejando ese carro? ¿Y qué hace ese carro varias veces informado por gentes que obviamente han entregado esa información en Neiva y en el Huila y diciendo que era un carro de dotación del Congreso cuando no era? Es el mismo carro del hijo. Es el mismo carro. Pero el muchacho no es ninguna... Perdón, el muchacho tiene que explicar qué hacía él con 600 millones de pesos. Sí. O sea, una, que responda por la parte disciplinaria, administrativa, si hay incluso penal, si acaso hay un indebido interés en la celebración de contratos, pero el otro que responda por la plata. Y a la señora Magdalena Morera, ¿quién la nombró? La nombró la mesa directiva hace 2 o 3 años. ¿Quién estaba de presidente? Ni sabe quién la recomendó, ni quién la llevó. No, sí, claro. ¿Quién? La recomendó el senador Hechen. Tal vez la nombró en su momento. ¿Ella es del Huila, el Tolino? Ella es del Huila. Ella es del Huila. La nombró, no sé, tal vez, bueno, no recuerdo qué presidente, pero la nombró iniciando periodo. ¿Y usted ha hablado con el doctor Hessen? No, he tratado de ubicar. Entre otras cosas, tengo otra información, que es bueno decirlo, que también hace parte de lo que tienen que investigar. Muy seguramente el doctor Hechen la nombró, pero después parece que la relación política se dañó y entonces de pronto estamos haciendo inferencias en contra del doctor Hechen sin que el doctor Hechen tenga nada que ver, pero eso lo terminará diciendo en su momento el propio doctor Hechen, que nos contará o la investigación que se haga. Bueno, ahora, doctor Velasco, ahora sí, después de comerciales, ¿cuál es el origen de ese dinero? Pues las versiones que hay. ¿De dónde salió y para dónde iba? En un momento. A ver, doctor Velasco, lo interrumpí cuando usted decía que hay una segunda hipótesis. Muy compleja, sí, que le planteara al presidente de la Corte. Mire, esos carros, 69 carros andando por Colombia sin saber quién los tiene, con placas oficiales, con placa del Congreso, incluso blindados. Sí, es un pueden, bueno, transportan dinero, diría que es lo menos grave. Ahí pueden transportar armas, pueden transportar drogas, pero ¿qué tal en esta guerra que se ha metido el Estado contra las bandas criminales? Que les dé por llenarlos de explosivos y como son carros oficiales, los parquean frente a una institución pública o en un sitio público y no los mueven. Eso es muy peligroso. Complicado. Es muy peligroso. Entonces, le dije a la presidenta de la Corte, presidenta, no es un tema menor. Entre otras cosas, ¿por qué, Yamid? Hay alguna hipótesis que habla, incluso una senadora lo ha planteado, de penetración de bandas criminales al Congreso. No creo que a congresistas, y si hay a congresistas, pues que se... Pero algún tipo de penetración. Yo quiero enfrentar eso, Yamid. Yo quiero, hemos dicho, le dije a la directora administrativa, le dije a todos, mire, yo directamente voy a asumir eso. Y voy a pedir la información, yo mismo voy a ir donde el fiscal, yo mismo voy a ir donde la presidenta de la Corte, yo mismo voy a ir donde el procurador. Aquí me abren absolutamente toda la información. Aquí no hay funcionarios intocables que porque los recomendó A, B o C. No, señora, esto es un caso muy delicado y tenemos que enfrentarlo. Y ahora sí mi pregunta anterior. ¿Y el dinero? ¿De dónde salió? ¿Para dónde iba? ¿De quién era? ¿Por qué lo tenía? ¿Cuál es la versión del muchacho? No he conocido la versión. O sea, en algunos medios de comunicación dicen que el muchacho o la familia del muchacho dice que era un dinero de alguien que estaban haciendo el favor de transportarlo. Bueno, pues que cuente de quién es. Sí, pero ¿por qué en el Congreso? Sí, porque en ese carro, o sea, es muchas cosas. Pero ¿cuál es una versión un poco más complicada que me deja a mí más preocupado? Sí. Eso no fue encontrado en un retén. Eso no fue de sorpresa que lo encontraron. Había un operativo. Y había un operativo en donde estaba metido la inteligencia del ejército. O sea, la inteligencia del ejército no hace un operativo para perseguir un atracador de bancos, ni para... No. ¿En dónde fue el operativo? En Bogotá. Sí, pero ¿en dónde? No recuerdo el sitio. Sí me informaron, pero no recuerdo el sitio. Sí. Y lo frenó un capitán del ejército. Sí, sí. Con todo... El que intentó ser sobornado. Y el capitán hizo lo que debía hacer. De manera que, Yamid, o sea, ese es otro elemento que a mí me deja pensando, que me hace creer que no es una cosa así por así, y me hace creer que hay que enfrentarlo con toda la fortaleza. Pero mire, doctor Velasco, con todo respeto,
Usted no es el último responsable, usted, de quién entra y quién sale del Congreso de la República. No, te voy a explicar. Te voy a explicar ya. Sí. Las UTLs, o sea, el muchacho, sí. ¿cómo lo nombra? Las UTLs las propone Las comisiones asesoras. unidad técnica legislativa, sí, los que asesoran a los congresistas, eso lo propone cada congresista autónomamente. Entonces simplemente mira si cumple requisitos y no lo nombro yo, y a mí además, lo nombra la dirección administrativa de Cámara o de Senado. Acuérdese, el presidente del Senado no cumple ninguna función. Entonces, quien conocía al muchacho, quien le tenía confianza, era el señor representante, que muy seguramente explicará por qué lo nombró. ¿Qué es quién? Es un señor representante de la Media Colombia, el doctor Alexander García, algo así. Sí. ¿Y el que dijo? Él dice que a él se lo presentó el doctor Heche, porque ellos eran como aliados políticos. Y entonces, doctor Velasco, ¿qué va a pasar? Primero, la investigación no es difícil, Yamid, porque si usted hace la trazabilidad de los carros, sabe quién tiene los carros. Pero, a ver, déjeme decirle. ¿Qué va a pasar? Lo que va a pasar es que la Fiscalía se va a meter de cabeza. Yo ya sé que la Unidad Anticorrupción tiene un equipo especializado y se le va a dedicar al tema. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que vamos a saber, primero, si la subasta fue o no transparente. Segundo, si por la subasta se dieron carros o plata, sí o no. Tercero, quiénes terminaron quedándose con los carros. Yo incluso le he pedido a prensa de Congreso que hagamos la publicación de quienes subastaron los carros y quienes se quedaron con los carros. Entonces, digamos esto, doctor Velasco, como punto final. Hay dos opciones. Una, o se trata de un negocio pingüe, que se ganaron una plata la señora y su hijo y estos señores por tener unos carros y por venderlos más caros, en fin, la cifra que usted dio a su momento, 1.000 millones de pesos, algo así. O no, o se trata de un asunto muchísimo más grave, pero muchísimo más grave, donde está en peligro la misma institución. Sí. ¿En cuál de las dos versiones cree usted? Yo quisiera creer en la primera versión, sí, pero tengo que creer en la segunda. ¿Por qué? Porque tengo que asumir este caso como si fuera el más grave para ponerle todo el interés y para saber qué está pasando. Porque sería muy delicado que bandas criminales estuviesen usando carros del Congreso para hacer cosas no santas. Lo que no tengo claro, doctor Velasco, es por qué se especula con que podría haber bandas criminales comprometidas en este asunto. Podría. Por el operativo que le venían haciendo a La Plata. Un operativo del ejército. A la Yamid, plata a la plata del carro. A la plata que apareció en el carro. Yamid, ¿A la placa o a la plata? A la plata. Yamid, un capitán del ejército no está buscando quién anda con 500 millones en la calle. Sí. No, ahí hay algo más. Sí. Y con ese elemento yo me he metido con la hipótesis más grave y le he planteado la más grave. Quiera Dios que no sea así, sí, pero yo sí quiero... ¿Por qué estaban buscando ese carro? Porque supuestamente tenía la plata y porque supuestamente... No, el ejército en el gran operativo. No por eso, porque supuestamente transportaba una plata que era de una banda criminal. Banda criminal con la cual la sociedad y la fuerza pública se está enfrentando. Terrible eso. No, hartísimo, Yamid. O sea, ayer, Yamid, permítame contar eso. O sea, recibíamos nosotros el informe de la Universidad Nacional del ICES y del ESAP sobre el debate que vamos a hacer del ESAP, una cosa súper interesante. No, eso queda en segundo plano. Votamos el inicio del Código de Policía. ¿Qué importa? Entonces, pero bueno, si me metí de presidente, ya no tengo que dar la cara y tengo que enfrentar estos problemas. De acuerdo. La pregunta para nuestros televidentes. Las dos versiones. ¿Ustedes creen en la versión A, que es un negocio interno de funcionarios del Senado de la República para hacer dinero? ¿O en la versión B, que es una cosa muchísimo más grave, muchísimo más peligrosa, muchísimo más preocupante que un simple negocio de unos carros? ¿En cuál versión creen ustedes? ¿En la primera o en la segunda? Resultados al final de la emisión. Doctor Velasco, muchas gracias y mucha suerte en esto. Gracias, Yamid. Vienen las noticias del día en la emisión central del Noticiero CNE.